Bueno, y ya saben que hemos celebrado Halloween y aquí en esta sección de la Noche de los Asombros, ya saben, canal de YouTube en el que pueden seguir pues todas las historias que hay detrás de este grupo. Pues nosotros queríamos hablar también de Halloween, de miedo, podemos decir, y hemos elegido un vídeo que además pueden verlo entero. Nosotros solo le vamos a dar unas pinceladas de cuáles son los lugares que más miedo dan de Antequera. Y eso lo vamos a hablar con Chema Lebrón, que ya está por aquí. Chema, buenas noches. Hola María, buenas noches. Yo creo que lo he dicho bien, ¿no? Hemos tenido una baja. Hemos tenido, sí, desde Ramón aquí. López, le deseamos una pronta recuperación. Eso mismo, le mandamos desde aquí un besito, que es que estos cambios de temperatura, sí, a saber dónde habría estado. Bueno, hoy es un día para nuestra tradición española, es casi da más miedo que Halloween. Hoy es Día de Difuntos. Efectivamente, hoy es el Día de los Difuntos, me lo decía Chema, yo decía, es cierto, vamos a hacer el programa el día 2, que quizás... en nuestra tradición española el día de más miedo es el día que las almas pululan por el mundo. Así es, así es. Pues nosotros vamos a repasar, porque además ellos hicieron en uno de esos vídeos que tienen en ese canal de YouTube, que como les digo pueden seguir, reconocisteis los sitios, hicisteis un ranking, ¿no? Bueno, un ranking. Digamos que le pedimos a nuestra audiencia, en nuestro perfil de Facebook, que hicieran un pequeño ranking de los sitios que más miedo le daban en Antequera. Lo tenemos por ahí, ahora lo vamos a ver, porque nosotros hemos elegido 5, fue un ranking además muy disputado, lo he visto, ¿no? Sí, la verdad que hubo bastante, se pusieron otros sitios, el Callejón de la Estrella, pero realmente salieron 5. Y los 2 primeros con mucha distancia sobre los demás. Fíjate. Bueno, si te parece vamos a hacerlo de 5... para el 1, ¿vale? Exactamente, vamos a empezar por lo que menos miedo, entre comillas, dan. Efectivamente. Encontrábamos cosas muy curiosas en un espacio que, bueno, un espacio de cultura, el Museo de la Ciudad, pero ahí también hay enigmas o figuras que también... Bueno, el Palacio de Nájera, palacio con mucha historia del siglo XVII y XVIII, todo lo que contiene, restos arqueológicos desde la época íbera, romana, prehistoria... Y ahí, la tumba. Y hay un par de cosas que a mí me dan mucho miedo. Una es el efebo. De hecho, uno de nuestros seguidores dijo que la cara del efebo se parece a la máscara de Mike Myers. Lo tenemos por ahí, fíjate. El personaje de Halloween, el que perseguía con el cuchillo a Jamie Lee Curtis. Y si os fijáis, pues sí, la verdad pues es que sí, tiene cierto parecido. Claro, es sobre todo no la profundidad esa de los ojos vacíos, ¿no? Da ahí un poco de mal rollo. Sí. Y el segundo personaje que a mí personalmente siempre me ha dado muy mal rollo es esa magnífica talla que tenemos de San Francisco de Asís. Pero quizás por porque es tan realista, el realismo, ¿no? Te lo iba a decir, que ¿no? parece Fíjate. que va a salir andando detrás tuya. Es el realismo y además la expresión de la cara, ¿no? A mí me da también, además está puesta con esa sombra detrás. A mí personalmente cuando la veo también es la sensación, ¿no? Ese cosquilleo de... Eso, tan bien están hechas, tan bien que te da un poquito de miedo. bueno, y eso los seguidores de Facebook también lo vieron, eso ¿no? Lo indicaron, por supuesto, nuestros seguidores. Y luego, empatado a votos, pues iba el antiguo complejo de fábricas de La Cañada y la Máquina Juanona, que es el río de la Villa, como ahí estamos viendo en el monitor, que ya está en un estado muy lamentable, ya pues prácticamente no queda nada. De hecho, hay una cantera incluso en explotación hoy en día en esa zona. En tiempo llegó a tener 21 centros de trabajo, fíjate, 21 fábricas diferentes y asociadas. Tiene también un pasado bastante relacionado con la historia social de Antequera, porque fue el primer sitio donde hubo huelgas, una especie de movimiento garibaldino que hubo que fomentó una insurrección en Antequera y tal. Pero hoy en día pues está abandonado y lo único que podemos decir es que está en un estado ya totalmente, sobre todo la fábrica Juanona está caída prácticamente, y lo único que yo recogí en el programa es que por lo visto había un chico que se había suicidado allí, y que había unos perros allí, como antiguamente los cazadores guardaban los perros, no había las leyes de protección animal que había, lo guardaban en cualquier parte, y por lo visto el cadáver, pues dice la leyenda, que no está confirmada, de que fue pasto de los animales y tal cual. Pero en principio eso. También un poquito del morbo que se ha puesto últimamente de moda, María, el urbes. Este fenómeno de los lugares abandonados, ¿no? Efectivamente, ¿no? De visitarlos, de verlos entresijos, de lo que hay dentro, ¿no? Sí, pues muchos lugares abandonados se han quedado con todo.
Claro. dentro, y bueno, hay una moda ahora, hay un montón de páginas, Abandonalia, en fin, donde podéis ver eso, sus lugares abandonados que han quedado como suspendidos en el tiempo. Pero que es cierto que en este caso tiene una historia de miles de, bueno, miles, La verdad cientos es de que personas que trabajaron allí. Mi abuela mismo creo que trabajó en esa Que fábrica. vivieron allí, Que o hubo sea, movimientos sociales, que hubo represión de esos movimientos, estamos hablando del siglo XIX-XX. Claro, y fíjate. que ese complejo industrial pues funcionaría aproximadamente hasta mediados del siglo XX. Madre o sea, mía. relativamente muy cerca. Bueno, esos son los que tendríamos en el número lugar, 5. en el quinto lugar de esos espacios los que la gente ha dicho como que, bueno, que le dan en Antequera, hemos dicho miedo, pero bueno, esas sensaciones, ¿no?, que a veces se nos revuelven por dentro cuando vemos algo o estamos en algún sitio. Pero es que la cuarta, no sé si te pasa, pero a mí especialmente estamos en la ciudad de la Iglesia, hay muchas cerradas. Y cada vez más. Acuérdate que este año mismo hemos perdido el convento de capuchinos, que tenía misa diaria hasta ahora todos los días. Bueno, que ahora han llegado nuevos, por cierto. A ver lo que... Bueno, han reabierto entonces. Bueno, sí, Pero lo han cogido otra congregación. Si está por ahí mi compañero Antonio Jesús, él lo sabe mucho mejor, pero bueno, en principio no de cierta manera lo han reutilizado. Pero que hay muchísimas iglesias, lo estamos viendo ahí. Bueno, la iglesia de Madre de Dios. A mí el complejo Madre de Dios, que es iglesia y convento, es lo que más penita me da. Sí. Porque está encima en el centro de la ciudad. Ha estado rodeado, tiene una iglesia que es muy bonita. Totalmente. No sé si tú la recordarás. Pues la preciosa. recuerdo porque vivía con mis padres justo al lado y allí es donde yo iba de pequeña con ellos. Y sin embargo, pues tuvo también una historia, entre comillas, tiene también una intrahistoria, de ahí unas cositas que hay que ya más adelante comentaremos, pero en el pasado. Pues claro, ten en cuenta que el convento Madre de Dios llegaba hasta lo que hoy es Unicaja, hoy es el Cine Torcal. Fíjate. Y tal. Era todo propiedad, era la huerta del antiguo convento. Fíjate. Y ahí tenemos también un pequeño misterio, entre comillas, pero no vamos a adelantar nada. Bueno. Y este convento ha tenido polémica porque también cuando las monjas se marcharon salieron una noche con los puestos prácticamente, fueron retiradas rápidamente. Después hubo también un día que vino una furgoneta, se produjo una alarma en la ciudad, la policía local y nacional intervinieron porque no se sabía hasta qué punto se podían llevar en seres o en seres protegidos históricos. Y tal, y bueno, me da mucha penita. Y yo creo que nadie más ha entrado ahí en ese tiempo, ¿no? No, porque por ejemplo, sin embargo, el convento de Santa Eufemia, que las monjas mínimas fueron restablecidas en Archidona, sí tiene un uso, está ahora mismo como refugiado y aparte, por supuesto, la cofradía de Santa Eufemia le sigue dando un uso. Pero Madre de Dios está totalmente abandonado. Pero Madre de Dios que se ha quedado un poco, y después, hablando de iglesia, un poquito, Santa María la Mayor, por ejemplo, es también una iglesia sin culto, bueno, sin culto, ahora ha habido recientemente uno, con lo de la Virgen del Socorro, pero bueno, digamos que está desacralizada desde hace muchos años y está con Antequera, o sea, con la ruta turística de Antequera, y no, a mí personalmente no me causa mucho pavor, pero bueno. Bueno, también lo han puesto ahí como que... Lo eligieron nuestros seguidores y hay que respetar su decisión. Bueno, allí está la tarasca, que mi niña le da un miedo tremendo. Sí. Tengo que decírtelo. Siempre que le digo que voy allí, dice, pero no te acerques, no te acerques. Y digo, no te preocupes, María. Bueno, pues las iglesias, que es cierto que, bueno, si hay algo que encierra, ¿no?, espiritualidad, que encierra historia, son muchas de la iglesia. Y criptas. Efectivamente. Porque hay que tener en cuenta que hasta el siglo XIX prácticamente la gente se enterraba en su parroquia, no se enterraba en el cementerio. Claro. Entonces, pues todavía... Todo eso yo creo que no sabremos nunca, eso sería imposible, yo creo. Muchas, pues es verdad que se vaciaron las criptas y se llevaron... Bueno, muchas porque se ha hecho obras, se han remodelado, se han quitado, pero yo creo que nunca llegaremos a saber todo lo que hay debajo. Eso... Bueno, ahí están también pues esos restos del pasado que no sabemos si a veces pues nos dan alguna que otra señal. Bueno, en el puesto número 3 es otro espacio que además... El puesto número 3 ahí me has dejado está muy cerca efectivamente, de los estudios y es curioso porque tiene una historia un poco rara, entre comillas, me explico. Yo no la conocía, cuéntala porque yo no la conocía. Estamos hablando para empezar, del antiguo puesto de Cruz Roja que hay en el polígono industrial, que lleva en desuso un montón de años. Un montón. Eso en principio fue el Cortijo del Romeral, propiedad de Romero Robledo, tenía un cuartel de la Guardia Civil propio. Al fin y al cabo, Romero Robledo fue ministro de la Gobernación, como equivalente ministro de Interior actual. Entonces ese cuartel, cuando se cerró, se trasladó del Cortijo ahí. Y lo primero fue un cuartel de la Guardia Civil hasta años 60 aproximadamente. En los años 60 se pasó el uso y se convirtió en un puesto de Cruz Roja.
Ojo, Cruz Roja en aquella época no era como ahora, era militar. Claro. Era un sitio donde la gente iba a hacer servicio militar. Y bueno, digamos que lleva abandonado muchísimos años y el miedo, entre comillas, viene de que, claro, hay también Cruz Roja una vez ya que se convirtió en organismo civil, pues tenía voluntarios niños de Cruz Roja, jóvenes, y ahí pues tenían una especie de club social, jugaban a las cartas y tal. Pero hubo unas maniobras del ejército en 1900, a principios de los 90 y tal. Y bueno, era en invierno, vino una compañía de soldados, y bueno, alguien encontró un tablero de Ouija. Y a raíz de ahí, pues se provocó un pánico entre la soldadesca, entre comillas. Madre mía. Que cubrió, por cierto, un compañero tuyo también periodista, y que, pues, por lo visto, se negaban a dormir, le habían puesto la compañía y se negaban a utilizar el puesto como porque estaban aterrorizados por la aparición de ese supuesto tablero de Ouija. Fíjate. Sin embargo, ya te digo, este periodista entrevistó al mando y el mando dice, pues yo duermo dentro, a mí no me causa ningún... nunca nada. Sí, es verdad que el edificio pues está en un estado, está en Fatal, venta, está en un estado lamentable, aunque hoy en día tampoco está como antes. Antiguamente estaba muy desangelado, pues estaba fuera de la ciudad, hoy en día tienen el hotel Los Dólmenes al lado, tienen, claro, ya está tienen la rotonda, tienen claro. el polígono que ha llegado hasta ahí más allá, y entonces pues... Claro digamos que, que no da tanto miedo como quizás antes. Da miedo el estado de que te pueda alguien entre a hacer un urbes y le caiga un ladrillo, le caiga una viga. Pero ahí lo estamos viendo cómo se encuentra ahora mismo ese edificio, que además se ha quedado, es cierto, se ha quedado ahí en tierra de nadie, ¿no? En tierra de nadie. Y bueno, otro de los espacios que han puesto en ese ranking. Y por cierto que hay dos vídeos, ¿no? Porque hay otro que le han llamado dentro de la Noche de los Asombros los lugares más terroríficos. Ahí es donde vamos a encontrar el segundo y el primer puesto. Porque el segundo a mí me ha sorprendido mucho, porque yo decía, bueno, el segundo no estamos hablando de un espacio, ni un inmueble, ni una iglesia, sino que es la calle Fresca. Pero es que lo tiene todo. Lo tiene. Pero, a ver, cuéntame eso, porque yo... Tenemos una cripta. Sí. Con Romero Robledo dentro. Sí. En Belén. Sí. Es la punta de calle Belén. Tenemos crímenes recientes en los años 80 del siglo XX, el famoso crimen de la calle Fresca. Sí. Tenemos crímenes en la antigüedad. El famoso Moro Anuela, que es criado de los marqueses de la Peña de los Enamorados. Bueno, para que no lo sepa, el Palacio de los Marqueses de la Peña de los Enamorados es los que hoy en día el Colegio de los Carmelitas. Pero hasta hace relativamente poco, y uno de los criados pues fue en 1550 fue acusado de abusar y asesinar niños, y incluso se le ejecutó y su cabeza y sus manos se pusieron en una pica, y después como se convirtió era musulmán y se convirtió antes de, pues digamos que después se les enterró. Pero que tiene, luego en la Madre Vieja, pues la zona de la Madre Vieja que pasaba eran los antiguos desagües de la ciudad. Ahí en la guerra civil hubo fusilamientos de un bando y de otro. De hecho había una cruz memorial en La Moraleja hasta hace relativamente poco tiempo, que hoy en día está en el cementerio. Estaba el matadero de la ciudad, que también ha habido sufrimiento animal, o sea, la calle lo reúne todo. Madre mía. Y suma a ello una iluminación muy deficiente hasta hace relativamente poco tiempo. Efectivamente, es decir, que es que... Acuérdate de aquella iluminación que había de descarga de gas, que alguna vez te ponía debajo de la farola y empezaba a parpadear. Ahí tenemos incluso esas imágenes que dices tú, bueno, no sé si después de todo lo que me está contando Chema yo quiero pasar por ahí. Hoy en día es una calle completamente normal, tiene iluminación normal, hay varios negocios. De hecho, hay una zona de aparcamiento en la zona de la Moraleja que antiguamente, ya te digo, era un descampado y era un huerta. Claro que sí. También hay que decir que hubo duelos durante la época moderna, porque la zona estaba muy cerca de la calle Río, la zona de los prostíbulos que había en la época, y claro, los duelos eran allí, detrás de las Carmelitas. Madre mía. Fíjate, y encima, ya te digo, en la guerra civil también uno de los carmelistas, precisamente volviendo al tema de los capuchinos, el capuchino que se mató, pues se mató en esa calle, porque iba huyendo y ahí fue donde le dieron caza. O sea, que la calle tiene no os preocupéis, una calle perfectamente normal, pero como bagaje, tiene bagaje como efectivamente, que como para historia, para un solo espacio, que además en torno a esa calle todo, es cierto que tiene mucho que contar. Reúne todas las cartas para ser terrorífico. Pero por suerte, ya os digo, hoy en día decimos como en el puesto de Cruz Roja, pasado en una calle completamente normal, no tiene tampoco muchas casas, si te has dado cuenta, casi todos son dos colegios, el Instituto Pedro Espinosa,
Sí. y El luego patio de los Carmelitas, que es muy grande, y- la zona de aparcamiento, poco y más. poco más, y un poquito más, es decir, de lo que es de calle, no recuerdo cómo se llama la calle de Sí. del instituto, en adelante sí hay viviendas, Claro. pero también hay una zona, lo que antiguamente era Legumbre Roja, que está también como aparcamiento hoy en día. No hay muchas viviendas en esa calle. No hay, fíjate, pero bueno, es que ahí tiene una historia detrás. De todas maneras, pronto desaparecerá también el embrujo, entre comillas, porque ten en cuenta que la zona de aparcamiento de la Moraleja algún día se edificará y se Efectivamente. convertirá en un... Pero que en la calle reúne una historia que de Halloween y Maya, que vas pasando por allí andando y se apaga la luz. Bueno, y si la conoces, se te van viniendo, ¿no? Historias una y otra a la cabeza. Por eso a mí me extrañaba, decía, madre mía, cuántas cosas han pasado en una misma calle. Fíjate que Antequera tiene muchos rincones con historia, pero que esa calle, precisamente, que no es tampoco muy conocida, todo lo que y luego reúne. la etimología del nombre. Fíjate. Es que calle Fresca, hay gente que dice que es calle La Fresca, porque también puede que hubiera un prostíbulo allí, en la misma Fíjate. calle, con todo O lo que sea ello implica, vamos. Claro, madre mía. Bueno, pues ahí dejamos también eso porque nos vamos hasta el número 1, el top 10, porque además fue sin duda en ese ranking, muchos lo eligieron porque yo no sé si lo han escuchado, pero yo sí he escuchado muchas veces. Además estamos viendo, fíjense, imágenes de ese viejo hospital de San Juan de Dios, ¿no? Cuántas cosas pueden pasar en un hospital y más en este, ¿no? Con esa arquitectura, ese tiempo. ¿De qué tiempo podría ser este hospital? Un hospital en el que, curiosamente, todo antequerano o ciudadano de la comarca nacido antes de 1999 ha nacido. Allí. Bueno, ha nacido y han pasado muchas más cosas, pero... empecemos por ahí, ¿no? Vamos a empezar por el lado positivo. Vamos a empezar porque han nacido. Por el lado positivo. Pero... Como hospital moderno, entre comillas, estuvo desde el siglo XVIII hasta Fíjate, 1999. Es que es mucho tiempo. Sí, de hecho, Antequera tenía siempre la reclamación histórica de un nuevo hospital. Claro. Yo creo que tú lo recordarás. Lo recuerdo perfectamente. Y que a principios de los 90 parecía que, porque ya estaba la estructura del nuevo, después hubo unas demoras y ya está. Yo he estado en ese hospital. Tú, yo y toda persona, todo el que haya nacido no soy tan nueva. antes de 1999. Efectivamente, pero es cierto que a día de hoy, aunque se reutilizan muchos espacios, ya bueno, tenemos allí la sede de urbanismo, hay mucho eso, pero sigue habiendo rincones en los que nadie entra o nadie reutiliza. Tenemos fenomenología en la parte nueva, curioso. La parte nueva, la parte que está reutilizada, tenemos constancia de algunos fenómenos, sobre todo un ascensorito que hay que es un poquito caprichoso. Fíjate. Y de que hecho, no, el día de que no la, hay quien lo de la arregle. visita real de los reyes Juan Carlos y Sofía del año 98, Sí. por lo visto el ascensor provocó un cierto pánico entre la seguridad real, porque se había desalojado el edificio, se había dejado nada más que la zona que todavía se utiliza como hospital, pero esa zona ya no se utilizaba, se había desalojado, lógicamente, para asegurar la seguridad del cortejo real. Y por lo visto, pues el ascensorito no hacía nada más subir y bajar solo, sin que nadie, y hubo que llamar al electricista municipal para que retirara la corriente y todo. Madre mía. Y Fíjate. en la zona, pues... Y no ha sido la única vez que ha pasado eso, ¿eh? Lo cuentan muchos trabajadores municipales. Y hay trabajadores municipales que hablan de fenómenos. Pero a mí la parte que más miedo me da, sin duda, es en la que todos hemos estado. Es decir, las urgencias, que están en zona de calle Picadero, y la zona de críticos, los quirófanos y la UCI. Porque encima ha pasado un fenómeno parecido a lo de la fábrica Juanona, entre comillas. Es decir, cuando se instaló el hospital nuevo en 1999, no se retiró el material quirúrgico, O sea, que está está todo allí, ya en un estado, imagínate, después de 20 años. Sí, tenemos un caso recogido de unas chicas que sacaron de lo que es del Instituto del SAE para realizar unos trabajos de limpieza y que entraron en pánico y tuvo que acompañar la seguridad porque decían ver como una especie de monja o algo en esa zona. Hombre, a mí me da un poquillo de repelús porque, por ejemplo, yo te puedo decir que en una de las habitaciones que todavía quedan en zona Picadero, que todavía se ven desde cuando pasa, allí murió mi abuela el 6 de diciembre del 98. O sea que... Y a mí me da un poquillo de... Y claro, estos sitios donde se une la vida y la muerte. Claro. Durante tanto tiempo, tantas generaciones, fíjate, es que cuando veo... Tanta impregnación, todas las epidemias que hubo en Antequera, porque ten en cuenta, el siglo XVIII
siglo XIX y parte del XX ha habido epidemias Fíjate con mucha esa mortalidad. foto, ¿no? Que a mí me ha llamado mucho la atención porque muchos de los suelos, ¿no? Todavía los podemos Sí, reconocer, sí. es decir, que Además, en aquella época era la época de los pabellones, no eran habitaciones Claro, individuales como hoy claro. en día. Entonces, imagínate todas las historias que han pasado por ahí y todas, bueno... El edificio, pues, impregnación tiene que tener. Efectivamente. Aparte, encima, la parte de la iglesia de San Juan de Dios se construyó con restos traídos de Ginebra también, con lo cual ya tiene impregnación anterior de la ciudad de Ginebra, que es otro de nuestros misterios más bien guardados de la ciudad. Y es normal, Claro, que al final algo... Yo abogaría porque, hombre, la parte que es histórica y tal se deje como está, pero la parte que está así, yo creo que se debe de derribar y hacer un parque público o hacer un edificio, Eso porque mismo. si hay alguien allí atrapado, y me refiero a alguien no ya físico, pues que el pobre encuentre la luz y la mejor manera es echar aquello abajo. Pues me han dicho que la verdad que el material, tal y como está, después de 20 años en desuso, Claro. pues aquello da para películas de terror y de Halloween. Totalmente, y que fíjate que después de tanto tiempo eso no se haya quitado. Bueno, pues ese es nuestro top 10 de lugares más terroríficos, en este caso ese antiguo hospital de San Juan de Dios que muchos de ustedes recordarán, que además pues seguro que muchos han trabajado. Yo siempre se lo digo, si tienen algo que contarnos, alguna anécdota, alguna sensación, aquí solo ponemos sobre la mesa sensaciones, cosas que nos cuentan, así que se pueden o trasladárselo al equipo de la Noche de los Asombros o incluso a nosotros en nuestras redes sociales, nos mandan un mensajito y se lo trasladamos a ellos pues para contarlo y para que podamos seguir el hilo, porque todo esto se hace con la colaboración de todos, ¿verdad, Chema? Eso por supuesto, si tenéis alguna sensación, como ha dicho María, o algún testimonio, ahí estamos a vuestra disposición. Así es. Bueno, pues nosotros esa ha sido nuestra manera de celebrar Halloween. Le mandamos desde aquí un beso muy grande a Ramón para tenerlo la próxima semana. Efectivamente, que se cuide, que se abrigue, que no sabe que en Antequera que cuando llega el frío es que llega. De golpe y porrazo, además. Bueno, pues Chema, muchísimas gracias. Como siempre, un encantamiento, te iba a decir, pero bueno también. Un poquito de encantamiento. Hoy pegaba también. Gracias siempre a ti, María. Gracias, muchísimas gracias, Chema.